Bien, entonces, bueno, voy a empezar a compartir, ya estoy grabando, ya somos varios y y comenzamos, ¿no? Porque también quiero hacer un poquito más, buenas tardes, que es un poquito más de tiempo porque pues ya empezamos con las, este, anuncios, tristes, ¿no? Ya hoy subí, ahorita van a verlo, en el Classroom, la primera tarea. Es muy sencilla, si quieren irla viendo, en realidad es cortita, nada más al punto, ¿no? Revisar, los conceptos que, sí, F para todos, bueno, menos para mí. Para los hallantes tal vez, porque tienen que trabajar ya. Este, es una tarea cortita, nada más al punto, ¿no? Que podamos ir, revisando los conceptos que tenemos, ¿no? O sea, un problema de más o menos los métodos que revisamos y ya sería todo, ¿no? Como les había comentado, mi idea de la tarea también es que se vayan cubriendo los temas de la tarea que, que se ve en la semana, ¿no? Para que no estén pensando en la semana los temas de la semana pasada para resolver la tarea y ahora estamos viendo temas de otro asunto, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi idea, chequenlo. Y por eso también me gustaría ya tener el grupo, ¿no? Para que si hay dudas, pues los podamos ir viendo, ¿no? Por si hay alguien, no sé, que lo estaba resolviendo y le salió una duda muy muy concreta, pues ahí más rápido, ¿no? Para no tener que estar trabajando en, bueno, escribir correo y ese tipo de cosas, ¿no? Luego, muchas veces el problema de los problemas es, cómo está escrito, ¿no? Luego, sí se entiende del tema, pero a lo mejor lo planteé de una forma rara que no están muy seguros que le estoy preguntando, ¿no? Y a lo mejor ese tipo de preguntas son las que se pueden consultar rápido, ¿no? Y sí me gustaría, digo, lo pueden hacer en privado o lo pueden hacer por el grupo que tenemos, porque muchas veces es una pregunta que tienen varios, ¿no? Pero bueno, como sea, sí, que tengamos esa otra herramienta, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo platicamos, ya que lleguen más, ya somos, pues como una tercera parte, pero bueno, supongo que llegarán algunos más y lo platicamos. Entonces déjenme, empiezo a compartir para para ya comenzar. Entonces, bien, nos quedamos más o menos aquí. Bueno, lo quise retomar por aquí el tema, donde ya estuvimos trabajando con sólidos que podíamos estudiar a través de la técnica de discos. Teníamos discos verticales, teníamos discos horizontales y teníamos los sólidos que podíamos desplazarlos, ¿no? Podíamos hacerlo con respecto al eje X, con respecto al eje Y o con ejes paralelos a estos ejes, ¿no? Y después lo que vimos fueron las técnicas de anillos o arandelas, ¿no? En algunos libros lo verán así, que es cuando tenemos el objeto hueco, como aquí tengo esta figurita, ¿no? Entonces decíamos que teníamos como este florero a lo que le habíamos quitado esta partecita de aquí, y vimos que podíamos verlo como una resta de discos, y llegamos a esta ecuación, y resolvimos ya un pequeño problema, ¿no? El que tenemos aquí, el problema 5, ¿no? Teníamos esto, aquí se vio que teníamos que decidir bien quién me va a definir el radio exterior y quién me va a definir el radio interior, ¿no? Entonces, bueno, nada más con ayuda del dibujo podemos checar eso, lo rotamos y llegamos a esta integral, ¿no? La que teníamos aquí. Bueno, no está terminado, pero nada más básicamente faltó hacer la integración y evaluación, ¿no? En realidad ya es una cosa sencilla, ¿no? Y bueno, básicamente ahí nos quedamos, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo y les dije que revisaran esta parte, ¿no? Ahora calculemos el volumen de la región. Entonces, bueno, lo voy a tomar desde aquí, aunque les va a quedar a lo mejor en los PDFs que les comparto un poco repetitivo, porque copié esta parte y la llevé al nuevo, ¿no? Para que pueda yo subir nuevo material, ¿no? Entonces, déjenme paso a la siguiente hoja, a la correspondiente a la clase de hoy. Y ahí está, ¿no? O sea, tenemos básicamente nuevamente ahora calculemos el volumen de la región, ¿no? Por eso quería mostrárselos lo que vimos la clase pasada, porque de repente empezar con ahora calculemos, a lo mejor algunos no se acordaban que habíamos visto, ¿no? Pero bien, entonces ahora sí, vamos a checar esta parte. Y entonces tenemos un volumen que está definido por estas curvas, me dicen esta región, ¿no? Que tengo aquí. Esta región que tengo aquí. Y la voy a hacer girar en torno de un eje que está en y igual a 2, ¿no? Entonces voy a tener como, bueno, el objeto que tengo ya ahí dibujado, que es como un tazón que le quitaron el fondo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces tenemos toda esta
figura, la que queremos calcular su volumen, ¿no? Y entonces tenemos que definir los radios, que es lo que luego cuesta más trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este caso, este sería un radio, voy a dibujar aquí, sería como el radio externo, y este sería mi radio interno, ¿no? Esto es lo que estoy rotando, ¿no? O sea, todo esto le restamos este pedacito de acá. Bueno, no se ve tan pedacito, pero esa sería la idea, ¿no? Entonces voy a tener que el área está dado por pi por el radio R mayúscula, ¿no? En este caso, ¿quién sería R mayúscula? Considerando que esto es 2, ¿no? ¿Quién se anima? Bueno, déjenme ver si alguien se animó, a lo mejor en el chat. Bueno, es lunes y estamos regresando, apenas la segunda semana, voy a empezar escribiéndolo yo. Y ahorita vemos para los que siguen si alguien se anima, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es, a este radio grandote, pues se ve que esta es la flecha grande, tiene que ser la R mayúscula. Entonces va a ser esta distancia menos este pedacito de acá, ¿no? Este que tengo aquí, este cachito de aquí. Lo que me va a dar el radio, ¿no? Esta distancia menos este pedacito, ¿no? Entonces sería 2 menos x cuadrada, ¿verdad? Al cuadrado, porque eso es lo que me está dando el radio. Menos R chiquita, ¿no? Y R chiquita ahora sería este caso, en este caso, esta de acá. Que volvería a ser 2 menos X, ¿no? Que son las funciones que tengo, ¿no? Esta función de aquí y esta función de acá, ¿no? Y aquí se ve claramente como lo que les decía, ¿no? No se tomen como que F y G tienen que ser una u otra, ¿no? Siempre busquen más bien los radios. Queremos hacer en este caso el radio mayor menos el radio menor, ¿no? Porque es así como se define esta técnica de anillos, ¿no? Y bien, entonces ahora sí ya tenemos el área, ¿no? Tenemos el área con la que vamos a estar trabajando los anillos y ya sabemos, ¿no? Entonces, el diferencial de volumen va a ser igual al área total, que es una función de x de hecho, porque tenemos aquí los anillos, a ver si me sale aquí, el anillo que estamos considerando. Cuyo grosor está en función de x, ¿no? Este cachito de aquí sería el delta x. Entonces, esto de aquí es delta x, y esto pues ya lo podemos ver. Nada más tendríamos que desarrollarlo, ¿no? Déjenme lo desarrollo de una vez aquí, para que ya acá abajito lo pongamos pues más concreto, ¿no? Porque seguramente hay unos términos que podemos llevarnos. Sería pi por el cuadrado de ese, ¿no? Entonces me queda 4 menos 4x cuadrada más x cuarta menos 4 menos 4x más x cuadrada, ¿verdad? Por el delta de x. Entonces ya se ve que hay cosas ahí que me puedo llevar. Ya de una vez si quieren lo ponemos de este lado para ya ir concretando. Entonces el pi lo voy a sacar ya de la integral. Integral de 0 a 1 de la diferencia de los rayos, ¿no? Que la diferencia de los rayos ya sabemos que es esto. Y entonces aquí, por ejemplo, tengo x cuarta, que no tengo con quién asociarlo, entonces lo ponemos de una vez. X cuarta, y luego tengo x cuadrada, y tengo aquí otro x cuadrada, ¿verdad? O sea, aquí tengo menos 4x cuadrada, menos x cuadrada, entonces sería menos 5x cuadrada. Luego tendríamos, pues ya directamente el menos más 4x, más 4x. Y aquí es 4 menos 4, ¿verdad? Entonces el 4 se me va y me queda todo eso nada más. Entonces ahora sí, esto sería lo que tendríamos que integrar, ¿no? Este está más o menos sencillo, es un poquito más cortito que el pasado. Y las límites de integración están sencillos, ¿no? Como tenemos un 0, pues se simplifica. Vamos a calcularlo completo.
Entonces aquí me queda x quinta entre 5 menos 5 tercios de x cúbica más 4x cuadrada sobre 2 y ya, ¿verdad? Todo eso evaluado de 0 a 1, ¿no? Entonces esto es igual como un quinto menos 5 tercios más 2. Y esto es igual, nada más rápido. 8 quinceavos. De hecho, aquí me faltó 8 quinceavos, pero yo nada más para ponerlo completo que esté bien. Déjenme le pongo así. Para poner el pi, ¿no? Es que el pi es el que me lo comí. Entonces aquí tenemos el pi que ya tenemos acá afuera. Y este es 8 quinceavos de pi. Ya está, ¿no? Entonces realmente es algo sencillo, ¿no? Todas estas técnicas en realidad, ya entendiendo cómo es la geometría, son sencillas de resolver, ¿no? Entonces nada más acuérdense, ¿no? Aquí el mayor problema es nada más determinar bien cuáles son los radios. ¿Sí quedó claro este problema? Bien. Vámonos a otro caso que podemos encontrar, ¿no? Ya vieron que, bueno, ya. Ok. Si no, igual ahí me van comentando, ¿no? Vamos a otro caso, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, cuando teníamos discos, que podíamos tenerlos, bueno, así horizontales, y podíamos tenerlos verticales, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con los anillos, ¿no? Ya estuvimos trabajando ahorita con anillos que están horizontales, que tenían un ancho delta de x, pero podríamos tener otro tipo de geometría. Por ejemplo, ahora que tuviéramos estas funciones, r mayúscula de y r minúscula de y, ya saben, sería nuestra f de y g de y, de esta forma, ¿no? ¿Sí qué pasó? Sí, ¿Cuál es? sí, profe, yo. Es que no quería interrumpirlo. No, no, sí, mejor interrúmpanme, porque luego me quedo hablando y no lo dejo ni hablar. Ok, Entonces, sí, no te profe. preocupes por eso. Bueno, nada más, es que no es tanto como en el ejercicio, sino cuando nos piden que el área que debemos calcular son anillos y cuando son discos. O sea, el mismo ejercicio nos los dice o ya conforme lo resolvemos nos damos cuenta de qué es o cómo. Sí, en este caso, ustedes tienen que decidir. Ahorita, por ejemplo, en este caso particular, por lo que hemos visto hasta ahora, pues tú nada más tendrías de dos, o discos o anillos, ¿no? Y por ejemplo, esta figura que está hueca, no te queda más que utilizar anillos. Entonces, de ahí en ese aspecto, digamos, el problema te lo va a decir, no directamente, pero sí más o menos te va haciendo una idea. Como cuando tú veas tu figura generada, por ejemplo, la que tengo aquí, es decir, se ve que tengo un hueco, ¿no? Porque estoy girando hasta acá. Si yo girara, no, sería lo mismo. Te iba a decir que si lo girara en uno, pues también sería, quedaría hueco, ¿no? Nada más que un hueco más chiquito. Sí. Ahora, ahorita vamos a ver la técnica, como les decía, de cilindros. En este caso, para este problema en particular, podrían utilizar cilindros también si quisieran. Y en ese aspecto, nuevamente, como siempre, ¿no? Si estuviéramos en un examen y yo les pidiera calcular, simplemente que le pusiera a calcular el volumen del sólido generado, entonces ahí ustedes pueden utilizar la técnica que quieran y debería dar exactamente lo mismo, ¿no? A lo mejor alguna es un poquito más sencilla que otra, pero las dos deben de funcionar, ¿no? Siempre y cuando se esté respetando la geometría. Pero bueno, ahorita vemos un ejemplo como eso. Pero sí, o sea, la respuesta corta a tu pregunta sería sí. El problema te lo va a decir indirectamente cuando tú hagas el dibujo de la región. Gracias, profe. Sí, de nada. Entonces, bueno, ya tenemos vamos a ver, como les decía, a los anillos que ahora están apilados, ¿no? Entonces podríamos tener estas funciones, R mayúscula y R minúscula, y se genera pues un dibujo así, ¿no? Más o menos, ¿no? Queda un poquito más feo, pero bueno, más o menos espero que se entienda. Si no, ahorita con el que sigue, ese está bonito, ¿no? Y aquí la cosa es que esta sería la región, ¿no? Igual que el pasado, tenemos esta región y la otra está hueca, ¿no? Y tenemos un cierto ancho. Este sería el disco el anillo que estamos ocupando, ¿no?
que se ve también, como en los casos pasados, que aquí voy a tener un ancho de delta de y, ¿no? Y entonces, pues hacemos lo mismo, ¿no? El área de este anillo va a estar dado por esta expresión, en donde ahora vemos que conforme nos movemos en y, va a ir variando el tamaño de los anillos, ¿no? Por eso es que es una función que depende de la altura. Y entonces ponemos entonces igual, ¿no? R de y al cuadrado menos R minúscula de y al cuadrado. Nos podemos factorizar el pi y ya, regresando a la notación que estamos acostumbrados, pues en lugar de R ponemos funciones y entonces tendría f de y al cuadrado menos g de y al cuadrado. Y tendríamos que ver cuál es la que nos conviene restar a cuál, ¿no? Acuérdense de los radios. Y con esta área, entonces ya podríamos definir un diferencial de volumen, que está dado por el ancho del disco. Eso también va a ser algo que ustedes tienen que decir. El problema no les va a decir directamente si ustedes utilizan f de x o f de y, ¿no? Ustedes deben de ver por cómo vean la figura, cómo les conviene. Porque, por ejemplo, igual, ¿no? Como les decía, si yo les pusiera en un examen, por ejemplo, este que viene aquí, este problema, si este se los pongo, yo no les voy a poner la región. Ustedes tendrían que dibujar la región. Entonces, más o menos dibujan la región y cuando vean con respecto del eje, pues ya tienen que ver. Cuando dices más o menos el eje, siempre te va a decir por dónde va la cosa, ¿no? No es una garantía, pero ya te puede dar una idea de por dónde va. Entonces, ustedes dibujan la región y ven cómo les conviene tomar el objeto, ¿no? Ya sea disco, ya sea anillo, ya sea cilindro al que al rato veremos, y si va a ser horizontal o si va a ser vertical o cómo les conviene, ¿no? Eso ustedes también tienen que decidirlo. Aquí, pues, obviamente, para ir practicando y todo eso, pues yo pongo las figuritas, las regiones, porque es más sencillo visualizar y también me sirve a mí más para explicarme de mejor forma, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos este diferencial de volumen que podemos poner así ya en forma explícita y entonces tenemos la definición tal cual, como la que ya tenemos para discos, que para anillos que se va a ir apilando uno sobre otra, tenemos esta expresión, ¿no? Exactamente igual que la que hicimos cuando tenemos los anillos horizontales, pero que va sobre Y. Y aquí entonces ahora sí viene el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí esta región que está definida por esta parábola y por esta recta, ¿no? Y me está diciendo que giran con respecto del eje Y. Entonces, hacemos este giro de estas funciones y me queda una figura como la que tenemos aquí, ¿no? Como un vasito que está un poco gordito hacia abajo, ¿no? Y entonces tenemos ahora que ver cómo vamos a trabajar con los anillos, ¿no? Digo, aquí lo voy a intentar dibujar, me va a quedar un poquito grande el anillo, igual nada más dibujo medio anillo. Déjenme lo muevo tantito más. Bueno, déjenlo así nada más como les dije, ¿no? Medio anillo. Tenemos este cachito de anillo y este cachito, ¿no? Y tiene un ancho de esta forma, ¿no? Bueno, ya queda un poco muy ancho, pero ahí se ve más o menos, ¿no? Entonces, claramente se ve que el ancho va a ser delta de y ya podemos definir este radio y este radio de acá. Déjenme lo pongo de otro color. Y este otro radio que es el que vamos a restar, ¿no? Entonces, ¿quién sería esta R de Y o F de Y, ¿no? Aquí como sea, estamos trabajando ahora con Y, ¿no? Entonces, tendría que despejarlo, ¿no? Aquí estoy trabajando esta función claramente, yo supongo que sí es claro para todos, es x cuadrada y esta función es 2x, ¿no? Entonces, como yo estoy con y, tenemos que despejarlo de aquí, para esta primera, ¿no? Que es el radio que está más externo. Entonces me va a quedar raíz de y al cuadrado, ¿no? Menos, ahora r chiquita. En este caso, r chiquita va a ser 2 entre y eso al cuadrado. Ya, así lo dejo porque estoy hablando ahorita de áreas, ¿no?
Entonces, eso me da el área del anillo, ¿no? Sí se ve, ¿no? Nada más tuvimos que trabajar, o bueno, despejar de aquí, sacamos la raíz, raíz de y de aquí nada más pasé el 2 dividiendo a y, ¿no? Y bueno, ya nada más para ponerlo todo como lo habíamos estado escribiendo, voy a poner delta de b es igual a pi por, en este caso lo voy a poner ya y, menos, sí, damos un segundo, nada más lo escribo aquí, delta de y. Cuadrado. Sí, aquí, como tenemos la rotación en el eje de las y's, vemos, bueno, que se genera esta figura y que me conviene ir apilando los discos, ¿no? Por la figurita que estoy poniendo aquí, veo que de hecho, pues sí, el ancho del disco va a ser un diferencial de y. Y entonces lo que yo veo es que las radios de los discos, sí, o el radio del anillo, depende de la altura, ¿no? Es decir, que va a ser una función de y. Como yo estoy viendo que mi diferencial es de y y que las alturas me van variando los radios, entonces yo necesito de esta función y igual a x cuadrada y de esta función y igual a 2x, despejar las funciones para que tenga, ahora sí, en términos de y, ¿no? Entonces yo tengo que escribir x es igual a raíz de y. Ahorita hablamos del más menos, ¿no? Porque obviamente aquí tendríamos, si lo despejamos así, me queda más menos, ¿no? Y aquí me va a quedar x igual a 2 entre y. Y estas son los radios que me está definiendo, ¿no? En lugar de trabajarlos con esta función 2x o x cuadrada, pues tengo que trabajarlas con y, ¿no? Porque ahora estoy haciendo las operaciones con respecto de y, ¿no? Y si se fijan, esta nos, así como la figura que tiene, nos quedamos con la parte positiva, ¿no? Entonces por eso nos quedamos directamente con la raíz positiva de y, ¿no? Entonces esta raíz y esta 2y las sustituimos acá y ya tengo un volumen que me depende de las y y que su ancho, bueno, el ancho de los discos es diferencial de y, ¿no? Y es con lo que vamos a estar trabajando la integral. Entonces, ahora, por ejemplo, aquí tendría, déjenme de una vez saco el pi por la integral de, ahorita vemos los límites de integración, ¿no? Sería la integral de esto de acá, ¿no? Sería y menos, esto es a lo que te referías, a lo que te referías, ¿cierto? Ahí me equivoqué yo. Si aquí nada estoy pasando dividiendo el y entre 2, ¿no? Yo lo puse el raro. Sí, perdón. Bueno, ya no sé despejar. No, sí, está bien, mejor díganme, porque luego así como me empiezo ya a enrollar en otras cosas, pienso una cosa y escribo otra y se me va y obviamente ahorita íbamos a obtener quién sabe qué cosa, ¿no? Y si hay alguno de sus compañeros que no, bueno, que le esté costando un poquito más, pues ya sale peor, ¿no? Ya a lo mejor lo termino perdiendo. No sé por qué luego sí le da porque ya no me deja borrar. Bueno, voy a tener que borrar toda la parte, pero rápido lo reescribo. Entonces me va a quedar, sí, exactamente, ¿no? Aquí no sé por qué se lo saqué esto de aquí, ¿no? Sí, exactamente, nada, estamos despejando. Entonces me queda y entre 2 al cuadrado. Aquí otra vez me queda y cuadrada sobre 4. Y aquí, bueno, ya. Aquí me queda x es igual a y sobre 2. Y ahora sí, ya todo está bonito, ¿no? Sí, 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 gracias. Ya, entonces ahora sí creo que ya no hay dudas, ¿verdad? De esa parte. Entonces lo sustituyo acá. Me va a quedar menos y cuadrada sobre 4 de y, ¿no? Ahora, lo único que nos falta a esta expresión es ver de dónde a dónde vamos a integrar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que tendríamos es que, igual, ¿no? Ver el punto de intersección, ¿no? Podemos poner que y cuadrada es igual a 2y. Y entonces aquí tenemos y cuadrada menos 2. Ahí, otra vez, ¿no? Yo ya estoy combinando aquí. X cuadrada igual a 2x, x cuadrada menos 2x
es igual a 0. Entonces esto lo puedo escribir como x por x menos 2, ¿no? Entonces, x es igual a 0 y x es igual a 2, ¿no? Que digo, se ve muy claro aquí que esos son los puntos, ¿no? X igual a 0 y x igual a 2. Pero obviamente aquí estamos trabajando con las y, ¿no? Entonces nada más sería sustituir en cualquiera de las expresiones para despejar qué valor de y tenemos para esa x, ¿no? Digo, aquí era claro, era obvio, pero pues para que tengamos la metodología, ¿no? Entonces, esta integral la hacemos de 0 hasta 4, ¿no? Que son los de donde a dónde vamos a ir variando los anillos, ¿no? Y pues ya, esta también está sencilla de resolver, entonces sería pi que multiplica a y cuadrada sobre 2 menos y cúbica sobre 12, ¿no? Evaluado de 0 a 4. Y esto es igual a pi que multiplica a, igual esta también está sencilla, nada más es el 4. 4 por 4, 16, entre 2 a 8. 8 menos 4 por 4, 16 por 4, 64, ¿verdad? 64 doceavos. En principio sería esto. Exactamente, en el eje Y, este que tengo aquí. Sí, este despeje que hicimos acá. Ahí volví a poner Y acá. Este lo hicimos trabajando con las X, ¿no? Entonces me queda de 0 a 2, de aquí, este es 0 a 2, ¿no? Pero como estamos trabajando con el eje de las Y, pues tenemos que ver cómo se saca, ¿no? Entonces por eso es que, digo, como les decía, no, este es muy sencillo, pero si no, si tuviéramos una expresión un poco más compleja, pues ya tomamos el 0, lo sustituimos aquí, y me va a quedar que cuando x es igual a 0, y es igual a 0, y que cuando x es igual a 2, y es igual a 4, ¿no? Entonces la integral va de 0 a 4. Pues tomamos estos valores de aquí, y ya, ¿no? Nada más esa es como la única consideración. Así me acuerdo. Ah, sí. 8 tercios de pi, nos quedó esto. 8 tercios de pi, ¿no? Ya, tampoco hay mucho problema, creo, ¿no? Nada más cosa de considerar ahora que estamos trabajando en el eje vertical, ¿no? Y sí, aquí, cuando me pase, ¿qué fue? Ah, esta de acá, cuando me pase estas cosas, pues sí, coméntenme, ¿no? Digo, mejor, interrúmpame porque si no, pues, quién sabe a qué valor llegaríamos y les digo, a lo mejor, aunque ustedes sí lo vean y sepan que, bueno, se equivocó, no pasa nada, nada más eran al revés, pero a lo mejor para uno de sus compañeros sí puede ser de gran ayuda para cuando esté estudiando, para resolver las tareas, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos el caso vertical, donde está girando con respecto al eje Y. Vamos al siguiente caso. Ahora vamos a hacerlo cuando tenemos el eje de giro cambiado, ¿no? Ya no está sobre el eje, sino vamos a ponerlo aquí, como tenemos, ¿no? Entonces ahora tenemos que encontrar el volumen de un objeto. Vamos a mantener los mismos funciones para que sea más sencillo. Pero ahora vamos a mantener el eje de giro en -1. Entonces tengo toda esta región que me está quedando hueca, ¿no? Aquí tengamos que, aquí está en morado el eje de giro. Y entonces aquí se genera como vaso sin la base, ¿no? Y entonces lo que tenemos que ver es que este sería uno de los radios y este sería el otro de los radios, ¿no? Con el que tenemos que trabajar. Pero ya estamos considerando desde acá, desde el -1, ¿no? Entonces vamos a poner A igual, nada más por completez como siempre lo hemos puesto, RD. Y se ve que además aquí también va a ser los discos apilados, ¿no? Entonces estoy trabajando de nuevo con respecto a Y. Entonces ya ponemos que es RY al cuadrado menos RY al cuadrado. Y entonces esto de aquí es igual. ¿Cómo me queda? ¿Quién sería esta R mayúscula y quién sería esta R minúscula, no? El R mayúscula ya sabemos que va a ser la que va con respecto a esta función, que es x cuadrada, pero con un cachito más, ¿no? Entonces, esta R, ¿cómo quedaría?
acuérdense cuando hicimos con el otro caso, creo que lo trabajamos cuando estábamos por arriba, que decíamos, es el valor de la función menos el valor que estábamos ocupando, lo que recorrimos del eje, ¿no? Entonces, en este caso, sí queda claro que me va a quedar raíz de y más 1 al cuadrado, porque lo que estoy haciendo es poner menos 1, ¿no? Entonces, esto me da el radio externo, ¿no? Este cachito que tengo aquí, así como lo dibujé ahorita, más el 1 completo, ¿no? Que tengo este. Y a eso le voy a restar ahora este cachito que tengo aquí, más esto de acá, ¿no? Entonces va a ser el radio interno del anillo, ¿no? Entonces eso sería y más 1 al cuadrado. Y entonces ahora sí, ya puedo definir el diferencial de volumen, ¿no? Entonces, de una vez lo ponemos aquí, de B es igual a pi bueno, vamos a desarrollarlo para ver si nos podemos quitar algo. Me va a quedar y más 2 raíz de y más 1 menos y cuadrada, más, bueno, lo voy a poner así, más 2y más 1, ¿no? Como este ya es un db, pues le ponemos el diferencial de y, ¿no? Y ya, podemos poner aquí que b es igual a la integral. En este caso seguimos integrando, si no va a cambiar, va a ser de 0 a 1 en este caso. Ah, no, de hecho les había dicho que era el mismo del pasado, ¿verdad? Pero no es el mismo del pasado. Es de 0 a x, entonces es más sencillo, ¿no? Y bueno, se resuelve igual, la intersección sería igualarlos, despejar, y ya, ¿no? Pero acuérdense, estamos con respecto de y, porque digo, en este caso, de 0 a x, en x es de 0 a 1 y en y es de 0 a 1, ¿no? Entonces, podría confundir, pero estamos con respecto de y. De 0 a 1, de el pi, que ya lo voy a sacar, de esto de acá, ¿no? Entonces, a ver que me va a quedar menos y cuadrada, y luego aquí tengo y aquí voy a tener menos 2y, entonces me va a quedar menos y. De aquí ya me queda más 2 raíz de y. Y aquí tengo un más 1 y aquí un menos 1 se va, ¿no? Ya nada más me queda esto de y. Y esa sería entonces la expresión que tengo que resolver. Nada más, bueno, déjenme rápido, nada más veo si no hay... Así, digo, es que nada, estaba viendo el chat por si no sé si había más dudas que se me había pasado, pero bueno, creo que vamos bien, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. Bueno, ya creo que ya está un poquito redundante de lo que hemos hecho. Vamos a hacer, digamos, nada más la integración y ya ustedes hacen la evaluación, que digo, esta es muy sencilla, ¿no? Entonces aquí me queda menos y, espérenme, déjenme pongo el pi para que no se nos olvide. Pi que multiplica a menos y cúbica sobre 3 menos y cuadrada sobre 2 más, aquí ¿qué me va a quedar? Bueno, la integral de y a la 1 medio, y a la 3 medios, 4 tercios, ¿no? Sería 4 tercios de y ya, de 0 a 1. ¿Sí todos están de acuerdo en esta de aquí? Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces ya tenemos todo. Este es un 4, ¿no? Luego por no sé cómo escribo, como que siempre que hago los 4 parece 9, pero bueno, es para que también se mantengan despiertos cuando estén estudiando y chequen que ese es un error de tipografía para mi caso, ¿no? Y ya, ¿no? Bueno, ya se los dejo evaluar. Nada más es hacer la suma de fracciones, no está muy tardado. Pero bueno, creo que no hay mucho problema en cómo estamos trabajando con esos sólidos cuando tenemos discos y cuando tenemos anillos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora un problema aplicado, ¿no? Que se vea algo como para qué nos va a servir este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí el problema va así.
Supongamos que tenemos una región definida de esta manera. Aquí como se supone, son todos los X, Y en el plano en R2. Ya saben que no me acuerdo si lo he comentado, pero seguramente ya en alguna otra clase lo han visto, que R2 nos está diciendo todo el plano cartesiano, ¿no? Entonces son los XY en R2, tal que Y es mayor que X cuadrada, ¿no? Entonces aquí tengo X cuadrada en rojo, y son todas las Y que van por arriba de esa parábola, ¿no? Voy a tomar que X lo tomo positivo para quitarme toda la parte que esté acá del lado negativo, ¿no? Y voy a tener además que son, considerar las Y que son menores que menos X más 6, que son esta recta que pongo en azul. Entonces, de todo eso, la región que estoy rotando es toda esta de acá. Bueno, déjenme la dibujo así, ¿no? Déjenme la pongo así, separada, nada más para que quede más claro, ¿no? Bueno, me fui chueco, pero es esta región, por un lado, pero también es esta región, ¿no? Nada más que quiero trabajarlas por separado. Sea, tengo toda esa región, la hago girar y me genera una especie de cilindro, ¿no? Que la parte de abajo es redondeada y termina en punta. Y ahí es donde vamos a guardar un líquido, ¿no? Y lo que queremos hacer, porque en realidad es así como ocurre en la industria, es que ustedes tienen su cilindro con contenido y en algún punto quieren saber cuándo lo tienen que rellenar, ¿no? Y entonces quieren que les mande un mensaje de alarma cuando esté el volumen al 10%, ¿no? Pero lo que queremos hacer es entonces, no sé, ya han visto ustedes, recordarán sus clases de física de la prepa, que los vasos comunicantes, lo que decía es que si este vaso tiene una altura líquido, este tiene la misma altura, ¿no? No importa la figura de este de acá, ¿no? De este otro vaso, ¿no? Entonces lo que se hace, yo creo que todos lo han visto, por ejemplo, las cafeteras en los congresos o en las reuniones que hagan, que tienen toda la cafetera y ponen un tubito de este lado para medir la cantidad de café que se tiene, ¿no? Entonces, de alguna forma ahí estamos haciendo un cambio de un volumen, porque tenemos todo el contenido del líquido, a una altura, ¿no? Eso es lo que generalmente se hace para medir los contenedores, ¿no? Y, bueno, hace muchos años, ya muchos de veras, lo que se hacía muchas veces es, bueno, empieza a echar y vele marcando, ¿no? Le echo 10 litros, le marco, 10 litros, le marco, ¿no? Y ahí voy midiendo y lo voy haciendo. Pero vamos a hacerlo de una manera más inteligente, ¿no? Entonces, la cosa es aquí que ustedes me puedan decir qué altura tendrá el contenido. Por ejemplo, si está a lo mejor hasta aquí, que tengo el contenido de mi cilindro hasta aquí, y esta es la altura a la que me va a interesar que me digan ustedes, ¿no? Y queremos el volumen completo, ¿no? Obviamente estoy pensando que se va a llenar hasta acá. Bueno, ya que estoy marcando aquí, voy a marcar estos puntitos, ¿no? Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿cómo le haría para llegar a esto? Primero tengo que sacar cuánto es el 10% del volumen total, ¿no? ¿Cómo puedo sacar ese 10%? Aquí, y fíjense que por eso también lo puse así desde un inicio. Déjenme lo pongo bien derechito, más o menos. Que tenemos dos objetos, ¿no? Por un lado estoy girando la parábola de abajo y por otro lado la recta que está arriba. Eso me va a generar discos, ¿no? Bueno, un volumen sólido que yo puedo modelar, cuantificar a través de discos, ¿no? No tiene ningún agujero como para que necesite los anillos. Entonces es un hecho que voy a utilizar discos. Por un lado tengo estos discos que está el radio definido por la parábola, pero llegando al 4, que bueno, eso lo tendríamos que determinar ahorita nosotros ya más matemáticamente, llegando al 4, pues ya los radios dependen de otra función. Entonces de entrada yo puedo decir que el volumen total está definido por el volumen 1 más el volumen 2. Y ahora tendríamos que calcular cuánto vale el volumen 1. Vamos a poner de una vez, volumen 1, para que sepamos, los identifiquemos, volumen 2, ¿no? Entonces, ya tenemos esta relación, ahora vamos a calcular el volumen 1 es igual a, ya sabemos que a través de sólidos de revolución lo podemos obtener, va a ser pi, ya lo saco de una vez de la integral de ahorita vemos de dónde a dónde, de el radio al cuadrado. ¿Quién sería el radio al cuadrado? Aquí, entonces, lo que estoy haciendo
es utilizar discos. Digo, bueno, no quedó muy derecho, pero así son los discos, ¿no? Entonces, con respecto a quién sería la integral. Con respecto a quién sería la integral y quiénes son mis límites. Exactamente, con respecto a y tenemos que hacer la integral. Se ve aquí que es un delta de y. ¿Y de dónde a dónde vamos a hacer la integral, no? Aquí, pues tendríamos que ver eso, ¿no? Exactamente esta figura de acá, para lo cual si lo hacemos, queremos hacerlo muy formalmente, esto tendríamos que poner, espérenme, la intersección que sería x cuadrada igual a, ¿cómo le puse? Menos x más 6, ¿no? Menos x más 6. Entonces esto es igual a x cuadrada más x menos 6 es igual a 0. Y entonces tenemos aquí factorizando como me queda esta expresión x, dos números que sumados me den 1 y multiplicados me den menos 6. Está más o menos sencillo, me queda aquí menos más. Exactamente, ¿no? Me va a quedar 3 aquí positivo y aquí menos 2, ¿no? Lo sumo, me va a quedar 1 y lo multiplico, me queda 6, ¿no? Entonces tenemos que se intersectan en x igual a 2, que sería este que tengo aquí. De hecho, aquí lo podemos ver. Y en x igual a menos 3, que es del otro lado, que no me interesa porque la región directamente me está diciendo que es para x positivas, ¿no? Aquí lo pusimos derecho, ¿no? Entonces nada más me interesa para x igual a 2 y entonces ya podemos sacar que sustituyendo en esta región, en esta función, por ejemplo, o en la otra función, en este caso no importa cuál escojan, tenemos que es para y igual a 4, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestra integral de 0 hasta 4. Y en este caso entonces, ¿quién va a ser mi radio? O si quieren ya darme el radio cuadrados, como quieran ustedes, ¿no? Para esa figura que puse aquí, ¿no? Ya si quieren, como quieran, ¿no? Díganme quién sería el radio o decirme quién sería el radio cuadrado, que es el que vaya a hacer yo la integral ahorita, ¿no? ¿Nadie todavía no se animan a platicar? Ya nos conocemos de largo tiempo, de una semana para acá. Tendríamos que acuérdense, estamos trabajando con y, ¿no? Entonces tendríamos que escoger nuestros radios como función de y, porque cuando vamos subiendo es conforme va variando el tamaño del disco, ¿no? Entonces tenemos que trabajar nuestras funciones con respecto de y. Y entonces tendríamos que hacer como el caso pasado, que esta función de aquí y esta función de acá la hacemos, bueno, despejamos y, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esta primera región que le llamé B1, despejamos de aquí y me va a quedar, lo ponemos así, para que quede más claro, raíz de y al cuadrado, ¿no? Con respecto a y la suma, ¿no? Porque eso lo estamos considerando ahorita la parte de abajo, ¿no? Y esto de aquí, entonces me va a quedar, bueno, la raíz con el cuadrado se me va, y entonces me va a quedar pi y cuadrada sobre 2, ¿no? Y esto es igual, 4 por 4 es 16, entre 2 a 8 pi, ¿no? Está, ya tenemos nuestro primer volumen. Vamos a ver el segundo volumen. El segundo volumen va a ser lo mismo, ¿no? Ahora tengo mis discos que van aquí. Igual, ¿no? Tienen el mismo ancho, ¿no? Bueno, digo, tienen el mismo grosor, que sería delta de y. Ese ya no es problema, creo que ya más o menos lo visualizamos. Me queda pi. Y ahora, pues también aquí tendríamos que sacarlo más matemáticamente, cuál sería la intersección donde esta función de aquí intersecta al eje x igual a 0, pero se ve, creo que es claro, ¿no? Cuando x es igual a 0, y es igual a 6. Entonces lo que tendríamos que hacer es la integral de 4 a 6. Y en este caso, la función que yo estoy considerando es esta de acá. Si esta la despejamos, déjenme lo pongo aquí chiquito.
Luego lo voy a hacer explícitamente porque luego me equivoco despejando. Entonces aquí pasamos el X para acá, pasamos el Y para acá y me va a quedar entonces que X es igual, o bueno, es, sí, ¿no? Sería menor, igual que, es que está así, ¿no? Lo paso para acá, es que nada más quería ver la desigualdad si se mantenía bien, ¿no? De para acá, este para acá y me va a quedar 6 menos Y, ¿no? Sí, lo que me va a interesar en realidad es con la igualdad, pero bueno, quería que quedara bien la desigualdad. Entonces aquí yo lo que tengo que integrar es 6 menos Y de Y. Igual, ¿no? Creo que ahora sí, no hubo problemas con con los despejes. Y vamos entonces, esto de aquí, y esto es el cuadrado, ¿verdad? Claro. Esto es igual entonces a pi, por la integral de 4 a 6, de 36 menos 12y más y cuadrada, ¿no? Más y cuadrada de y. Y esto es igual a 36y. A ver si quieren vayan sacando el numerito, porque sí lo necesitamos para sacar el resto del problema, ¿no? Lo malo de este problema es que sí tenemos que resolver todo, ¿no? Menos 12y cuadrada sobre 2. Digo, este me va a quedar de 6, pero lo dejamos ahí para que sepamos de dónde salió, ¿no? Y cúbica entre 3. Evaluado de 4 a 6. Entonces, esto es igual a, bueno, pues 36 por 6 menos 6 por 36. Pues que bien, ¿verdad? Esto con esto se me fue. Mía, muy bien, más fácil. Más 6 al cubo, que es así no me la sé. 6 al cubo entre 3. Menos todo esto de acá. Entonces ahora sí. 36 por 4 menos 12 por 16. Sí, 12 por 16, que bueno, entre 2 ya sería 8, ¿no? 8 más 4 al cubo entre 3. Y bien, ahora sí, eso, ¿cuánto les da? A ver si alguien lo tiene antes que yo. Primero voy a sacar esta cantidad, ¿no? Nada más para... ¿Todo te da 8 tercios? Mira, qué rápido eres. 8 tercios de pi, ¿no? Entonces, bien, déjenme nada más pongo aquí, porque se me volvió a olvidar poner pi. Esto es igual a pi por eso, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos las dos volúmenes, ¿no? Entonces, ya podemos sacar el volumen total. Lo voy a poner aquí arribita para aprovechar el espacio. Entonces, B total es igual a pi que multiplica a 8 más 8 tercios, ¿no? Que es igual 3 por 8, 24, 32, ¿verdad? 32 tercios de pi. Este va a ser el volumen total, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos el volumen total, vamos a sacar el 10% del volumen total, ¿no? Voy a poner nada más B, esto es igual, el 10% sabemos que entonces es un décimo del volumen total, entonces va a ser un décimo de 32 tercios, ¿no? 32 tercios de pi. Entonces es igual a 32 treintavos de pi. Y entonces eso es lo que queremos que nos esté dando, ¿no? Básicamente, prácticamente esto es 1
Entonces lo que observamos es que es mucho menor que 8pi, ¿no? Entonces podemos, ¿qué es lo que esperaríamos? Que el volumen estuviera contenido completamente en la parábola, bueno, en la figura que está definida por la parábola, ¿no? Entonces, bueno, por un lado parece que todo va bien, ya tenemos el 10% del volumen. Ahora, lo que tenemos que hacer es que ese 10% tenemos que relacionarlo con la altura, eso todavía no lo hacemos. ¿Cómo hacemos para relacionarlo con la altura? Ahora, entonces tenemos que el volumen es igual a la integral, en este caso como estamos trabajando la parte de abajo, pues podemos empezar de cero, ¿no? De cero hasta una cierta h de esto de ahí, ¿no? Lo que estoy trabajando que sería, ya de una vez lo voy a poner como y de y, ¿no? Y eso obviamente tiene que ser, digo, lo puse ya y de y porque ya sabemos esto de acá, ¿no? Y eso tiene que ser igual a 32 sobre 30 por pi, ¿no? Entonces ya podemos de ahí despejar el valor de h, ¿no? El valor de h que me obligue a que el volumen sea esta cantidad de aquí. Entonces, esto implica que el volumen es igual a y cuadrada sobre 2 evaluado de 0 a h, que es igual a h cuadrada sobre 2, y eso tiene que ser igual a 32 sobre 30, ¿no? Por pi. Ah, caray, de hecho, aquí me faltó, que no me dijeron, déjenme lo pongo. Pues el pi, ¿no? Digo, esto es un volumen también. El volumen es igual a pi por todo esto de acá, que es igual a esto de acá, y esto es igual entonces a eso por pi también, ¿no? B es igual a pi por esto de acá, ¿no? Y esto de acá es igual a pi por h cuadrada sobre 2, ¿no? Entonces ya, haciendo simplemente ya álgebra sencillita, con este se me va, y esto implica que h es igual a la raíz de 64 treintavos, ¿no? 64 treintavos. Obviamente me quedo con la parte positiva porque como altura no tendría sentido pensar una raíz negativa, ¿no? Entonces nada más déjenme lo saco, la raíz de 64 sobre 30. Bueno, ese me queda como 1.46. Más o menos, digo, nada más para 1.46. Y así lo dejamos. Digo, todavía no manejamos unidades, ahí podríamos ir checando unidades si estuviéramos en un curso más de física, pero bueno, estas son matemáticas, lo podemos considerar como unidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tomábamos que todas las cantidades estaban dadas en centímetros, tendríamos un volumen de centímetros cúbicos, y entonces cuando tiene el 10% podríamos pensar que está a 1.46 centímetros de altura, que es cuando tendríamos que a lo mejor a 1.5 les decimos que nos genera una alarma y que tiene que rellenar el tanque, ¿no? Entonces es una aplicación muy interesante y muy, realmente que sí se utiliza, ¿no? Yo, bueno, hace unos años, muchos años, cuando estaba igual cuando estaba como en segundo, tercer semestre, me llevaron a la Peñafiel y estábamos viendo que exactamente eso utilizaban para ver el contenido del volumen de sus tanques, ¿no? Obviamente tenían tanques diferentes, diferentes geometrías, pero básicamente sí es una metodología que sí se aplicaba, ¿no? Entonces, es algo bueno para tener presente que sí es algo útil esto de los sólidos, ¿no? Porque, bueno, en general hay muchos de ustedes que van a decir, no, en la vida lo voy a volver a ocupar, ¿no? Pero bueno, en algunas ocasiones podría ser que sucediera que lo van a ocupar, ¿no? Bueno, déjenme rápidamente, por lo menos definimos los cascarones cilíndricos para que puedan, ya empezar a echarle un ojo a problemas de la tarea, que ahorita platicamos de la tarea antes de irnos, pero sí que tengamos esta técnica, ¿no? Bueno, del problema que hicimos aplicado, ¿quedó alguna duda? No, todo bien. ¿No? Ok. No, profe, Bueno, todo bien. sí, sí, sale, gracias. Va, igual, digo, échenle una revisada después si tienen alguna duda. Básicamente es lo que ya habíamos estado haciendo, ¿no? Nada más fue como lo fuimos planteando.
y ver cómo, pero creo que la parte de volúmenes, por lo menos como tal, es ese sí ya todos la tienen clarísimo, ¿no? Si no, sin pena, ¿no? Pregúntenme si quieren en el Telegram, que al rato les paso el enlace, porque bueno, a lo mejor a algunos por aquí se les puede dar pena, pero mejor para que lo vayan resolviendo, ¿no? Los problemas de la tarea que ya tenemos, ¿no? Entonces, bueno, cascarones cilíndricos, ¿no? En algunas ocasiones vamos a tener figuras como la que pongo aquí. Supongamos que ahora yo les pido que utilicemos o que rotemos esta parábola que abre hacia abajo y que queremos tenerla definida, bueno, la tenemos definida entre 0 y 3, ¿no? Y la rotamos con el eje Y. Si se fijan esto, bueno, obviamente por un lado va a parecer que tenemos que tenemos que utilizar anillos, ¿no? Porque tenemos un hueco, toda esta parte de aquí está hueca, ¿no? Pero lo que tendremos que ver es cómo estamos definiendo esos discos. Por ejemplo, aquí tendríamos el radio externo definido por la parábola y el radio interno estaría definido por la misma parábola, ¿no? Nada más que por la otra rama. Entonces empieza a complicar porque además nosotros tenemos aquí los discos apilados, ¿no? Por cómo está la geometría. Aquí se los pongo, ¿no? Está la geometría apilada y ya sabemos que si tenemos discos apilados vamos a tener un diferencial de y entonces para esta función tendríamos que despejar tendríamos que despejar x para que nos quede en términos de la expresión. Y ahí se ve que pues no, nomás por ahí no se va a salir, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo le podemos dar la vuelta a ese problema, ¿no? Y entonces la idea es aquí utilizar cascarones cilíndricos, ¿no? Y entonces la idea sería, por ejemplo, a esta figura que se generó ahí en 3 dimensiones, que yo le asociara un cilindro, ¿no? Déjenme intentar dibujarlo aquí. Tendría un cilindro así. Obviamente baja, el cilindro baja hasta el plano de z igual a 0. Y ahí tendría mi cilindrito, ¿no? Y lo que podemos hacer es decir, bueno, vamos a tomar un cilindro que sea delgadito, ¿no? Podemos ponerlo aquí, que sea delgadito. Y esa va a ser la figura que yo voy a considerar, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjenmelo dibujo acá. Bueno, en realidad ya quedó bien dibujado. Pero bueno, lo voy a dibujar aquí para que tenga espacio para dibujar más cosas, ¿no? Y no lo encime más a la figura. Entonces hay varias cosas que tenemos que ver aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un cierto delta R, ¿no? La diferencia entre los radios de interno y el radio externo. Tenemos una cierta altura. Y lo que podríamos ir haciendo es ir como papel de baño, básicamente, ¿no? Podemos ir haciendo como las diferentes capas que se van cerrando o se van ampliando. Y entonces lo que va a ir variando son estos radios y la altura, en donde vemos que la altura está definida por la función como tal, ¿no? Entonces, a diferentes radios que voy a ir variando aquí, me va a ir variando la altura del cilindro, ¿no? Y así lo puedo determinar, ¿no? Vamos a suponer de momento que yo este cilindro lo desdoblo, lo desenrollo, y entonces ¿cómo me quedaría el volumen de esta hoja que ya tengo extendida, ¿no? Por un lado tendría que considerar esto de aquí, que esto de aquí originalmente me está definiendo el perímetro del círculo, ¿no? Que estoy aquí definiendo, ¿no? Entonces podríamos poner lo que es 2pi por el radio, ¿no? Que en este caso el radio, si se fijan, me está determinado por x, ¿no? Entonces podría poner, en este caso, que es 2pi por x, por la altura, que está dada por esto de acá, ¿no? Yo estoy sacando el volumen de esta hoja, entonces tendría esto de aquí, que ya es 2pi, de hecho, déjenme lo pongo por separado. Ay. Ahorita mejor ponemos así por separado. Este lado es 2πx, y este lado va a estar dando la altura que está definido por la expresión 3x menos x cuadrada, ¿no? 3x menos x cuadrada. Y aquí si se fijan, pensando en este eje, por ejemplo, el tamaño de aquí a acá, pues lo podríamos poner como dx, ¿no? Entonces esto de aquí sería
de X. Entonces es algo bastante bueno, ¿no? Por un lado, si se fijan, bueno, ya tenemos una expresión que ahorita la vamos a escribir para el volumen, pero por otro lado, estábamos haciendo un objeto que giró en el eje de las Y. Y ahora todas mis expresiones con las que estoy trabajando es con respecto de X, a diferencia de cuando tenía los anillos y los discos, ¿no? Cuando tenía los anillos y discos y trabajaba con ellos apilándolos, tenía que trabajar con Y. Aquí, por cómo tengo la geometría, estoy trabajando con X. Entonces, déjenme lo ponemos aquí, ya para calcular, antes de irme a la forma general. Yo, el diferencial de volumen, lo puedo escribir como 2pi por X por 3X, 3X menos X cuadrada por delta de X. Esta es la expresión que me está dando la hojita completa que desarmé, ¿no? Y si quisiera obtener volumen, esto es igual a la suma, ya lo voy a dejar aquí, ya sabemos que hay que aplicar un límite después, desde k igual con 1 hasta n, de todos estos, ¿no? Que sería 2pi por xi, que tengo para un cierto ancho, digo, para un cierto radio, para otro cierto radio, y así, ¿no? Entonces cada radio lo voy variando por la altura, ¿no? Que la altura depende de x, ¿no? Entonces sería por 3xi menos x cuadrada y el delta de x, ¿no? Que ese sí es 1. Y entonces ahora sí lo podemos llevar a la integral, ¿no? El volumen es igual a la integral de 2pi por x por 3x menos x cuadrada de x, ¿no? Desde A hasta B, poniéndolo así ahorita, ¿no? Entonces, esa va a ser cómo podemos trabajar ahora con los cilindros, ¿no? Vamos a verlo, como les decía, de forma más general, porque ahorita, bueno, tuvimos que desarmar la hoja y bueno, ya llegamos a una expresión. Vamos a llegar a ella nada más por otro camino diferente para verlo más general, ¿no? Entonces, lo que yo tengo aquí es, por ejemplo, cilindros, ¿no? Voy a tener 2 cilindros como hicimos para los anillos y al más grande le resto el interno, de manera que hacer un diferencial de cilindros, ¿no? Estos cascarones, precisamente de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces, para obtener el diferencial de volumen, yo tengo el volumen del cilindro externo menos el volumen del cilindro interno. Por eso le llamé aquí R mayúscula y R minúscula, ¿no? Para seguir con la misma notación. Aquí, entonces, bueno, podemos ya factorizar cosas. Tengo la misma H, en este caso, pensando que están prácticamente en el mismo punto, y el pi, ¿no? Que lo puedo sacar. Entonces me queda ya escrito de esta manera, ¿no? Esto de aquí, si se fijan, parece ser o nos recuerda cuando tenemos una diferencia de binomio, bueno, diferencia de cuadrados, perdón, sí. Esto de aquí entonces lo puedo poner como pi por r de x más r de x, que está multiplicando a r de x menos r de x. R de x, ¿no? Así, por el h. Ahora, esto de aquí, lo que vamos a tener es que es pi por esto que tenemos acá, ¿no? Pues se fijan aquí, esto está sumando los radios. Y yo lo que quiero aquí, por cómo estoy trabajando, es tener un radio promedio, ¿no? Más o menos, porque es más o menos son delgaditas que deben de ser, en el caso extremo, cuando los hago súper pegaditos, debe ser la misma X o el mismo radio, ¿no? O tienden al mismo radio. Entonces vamos a hablar de un radio promedio. Entonces aquí podemos dividir entre 2, esta expresión que puse ahorita en llavecita, pero para no alterar la cantidad, vamos a multiplicar también por 2, ¿no? Entonces, esto ya lo puedo reescribir como 2pi, que multiplica a un R asterisco, ¿no? Déjenme le llamo R asterisco para denotar que es el radio promedio por esto de acá. Pero eso de acá, ¿quién es? Este sería como una diferencia de radios, ¿no? Entonces eso le vamos a llamar un delta de R. Y final de cuentas, ahí nada más para terminar la multiplicación por H, ¿no? En donde sabemos ya quién está del H, ¿no? Déjenlo escribo bien.
Entonces me queda 2pi por r de x, ya lo voy a quitar el asterisco, por h por delta de r, ¿no? Y esto de aquí ya viéndolo como lo estoy viendo, entonces este r ya sabemos que está determinado por la x. Depende de dónde esté variando, de dónde esté parado, es el radio que voy a tener, ¿no? Entonces me va a quedar 2pi por x por h, pero este h ya vimos también que estaba determinado por f de x. Y esto va a ser entonces ahora delta de x. Que básicamente entonces llevándolo a la suma, haciendo la suma de todos estos pedacitos, pues lo llevamos de esta manera, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Sería 2pi por x por la función que me está dando la altura por el delta de x. Entonces esa es la forma en que trabajamos, ¿no? Y bueno, este de aquí ya nada más vamos a terminar de resolver ese, bueno, ya son 3,7, nada más vamos a terminar de resolver este que quedó anterior, a tener el volumen. Aquí lo voy a hacer en chiquito. Entonces el volumen es igual a la integral de 2pi x por 3x menos x cuadrada de x, ¿no? Que digo, aquí lo que quería reescribir para que me dijeran quién es de dónde son los límites de integración. Pues aquí lo tenemos, ¿no? El ancho del cilindro, pues a lo más va a poder llegar hasta acá. Y lo voy a ir recorriendo el ancho del cilindro hasta acá, ¿no? Entonces va a ser de 0 a 3. Y entonces esto es igual, bueno, igual no lo termino porque se me va a encimar, pero termínenlo ustedes también como tarea moral. 2pi de 0 a 3. Y aquí me va a quedar 3x cuadrada menos x cúbica de x, ¿no? Y entonces esto de aquí es lo que tenemos que integrar. Bueno, esta va a quedar un poquito feo. Ya lo pongo acá para que no se quede así completamente sin terminar. 2pi que multiplica a 3x cúbica sobre 3 menos x cúbica, no, perdón, x cuarta sobre 4, evaluado de 0 a 3. Y eso está pues sencillo también, ¿no? Entonces me queda 2pi que multiplica a, como este es 0, pues no me pasa nada, entonces nada más me va a quedar 3 por 3, 9 por 3, 27, menos 3 por 3, 9 por 3, 27, 27 por 3, no me acuerdo, para hacerlo rápido, 7 por 3, 81, ¿verdad? 81 cuartos. Entonces, ya rápidamente sería 27 menos 81 cuartos. Esto es igual a, claro, 27 medios de pi. Y ese sería el volumen que tenemos para esta figura que tenemos aquí. Entonces, bueno, ya me lo aventé muy rápido este último problema, revísenlo con calmita. Creo que, bueno, la deducción de la fórmula para obtener los cilindros creo que no tiene problema. Pero bueno, chequen esta ecuación, también a ver si por andar con las prisas no se me fue algún valor. Creo que no, por lo que vi, creo que sí estábamos bien, pero bueno, igual échenle un ojo. Lo importante es que esta fórmula quede clara, ¿no? Esta fórmula que tenemos aquí. Que es con la que vamos a seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, la clase que entra, si pueden también échenle un ojo a estos otros problemas. Aquí quería repasar, pero podemos empezar con este problema. Que se vuelva a resolver esa figura por cilindros. Si se fijan aquí, pues cambiaría, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer esta figura sin utilizar cilindros, tendría que, de aquí a acá, este pedacito lo puedo hacer como, aquí lo estoy girando así. Y aquí a acá, a lo mejor podría utilizar, en esta partecita, podría utilizar discos porque está completamente relleno. Pero después aquí, ya tengo este pedacito que le estoy restando. Y luego ya tengo este otro pedazo que no está considerado nada de acá arriba, ¿no? Entonces tendría que dividir como en muchas secciones
o regiones mi sólido para irle sumando por discos, ¿no? Y en cambio, si lo hacemos por cilindro, se ve que es completo, ¿no? Porque yo lo puedo tomar, este es hasta el 3. Hasta aquí lo estamos resolviendo, ¿no? De 3 a 0. Y aquí yo puedo, las alturas de los cilindros se ve que se puede ir considerado completo, ¿no? De 0 a 3 sin problema. Entonces, de hecho, aquí se los planteo, ¿no? Está más o menos, está 2πx por f de x, 2πx por esta área que tenemos aquí, ¿no? Bueno, digo, polinomio que tenemos aquí que me está definiendo la altura, ¿no? Entonces, inténtenlo, si no, de todos modos, empezamos con la siguiente clase. Y nos faltaría ver los otros casos, ¿no? Por ejemplo, cuando ahora en lugar de ser en el eje de las Y, hacemos el giro en un eje paralelo, o ahora cuando vamos a tener cilindros acostados. Ya tenemos discos acostados, discos verticales, ahora también tenemos que tener los cilindros, su correspondiente cilindro acostado, ¿no? Entonces empezamos con eso en la siguiente clase, terminamos con eso ahora sí, los sólidos de revolución, todas las técnicas que tenemos para ver sólidos, y nos iríamos a ver superficies de revolución, ¿no? Este tema es sencillo, nada más obviamente todas estas figuras que hemos hecho con un volumen tienen una superficie, ¿no? Y también me interesaría poder determinar esa superficie. Entonces terminamos ahora sí este tema de sólidos con la parte de superficies. Yo creo que terminamos esta semana, entre el miércoles y viernes cubrimos todos estos objetos, y la siguiente semana ya podríamos empezar con álgebra vectorial, ¿no? Que creo que ustedes ya están llevando álgebra lineal, entonces yo creo que hay muchas cosas que ya habrán cubierto. Aquí lo vamos a ver un poco más introductorio porque nos interesa más bien definir las herramientas para luego ya estudiar el cálculo, ¿no? Pero bueno, empezamos igual desde definir qué es un vector, qué son las matrices, qué son las herramientas con las que vamos a trabajar. Llevan álgebra, no, llevan después álgebra, bueno, llevan ahorita álgebra 2 que están llevando, bueno, es que no me sé muy bien los temarios, soy físico, entonces bien, no, todavía no me acuerdo, no me aprendo bien pero bueno, está bien, ¿no? Entonces, ya que no la han visto, lo que yo voy a hacer es darles como una pequeña introducción de lo que van a ver en álgebra lineal. Algunos lo ven un poquito en álgebra 2, pero bueno, básicamente, entonces más bien va a ser al revés. Conmigo voy a dar una pequeña introducción que les va a ayudar con algunas cosas que luego van a definir de forma más formal en álgebra lineal, ¿no? Yo nada más voy a definir los vectores, las matrices, algunas, sí me gusta intentar demostrar unas cuantas propiedades, pero obviamente no ahondo mucho porque, como van a ver, son problemas largos de resolver, ¿no? Si alguno ha resuelto determinantes o sistemas de ecuaciones, ya saben que por Gauss-Jordan, ya saben que son problemas no difíciles, pero largos, ¿no? Entonces, por eso lo vamos a mantener un poquito, sí ver las demostraciones, pero un poquito informales para que no nos consuma mucho tiempo, pero que sí tengamos la formalidad de la Facultad de Ciencias, ¿no? Entonces, bueno, ya rápidamente antes de dejarlos ir, chequen el Classroom, ya subí la primera tarea, para los que no habían llegado tempranito cuando iniciamos la clase. Es una tarea muy sencilla, chequenla que realmente no les va a llevar mucho hacerla, pero ya ven que la evaluación lo vamos a hacer con tareas, ¿no? Entonces, ir de una vez avanzando con esto, ¿no? Va a ser realmente encontrar unos volúmenes muy sencillitos, nada más para recuperar las herramientas que hemos visto. El último problema tal vez es el único que no pueden resolver de momento, porque todavía no vemos superficies, pero de los otros problemas ya deberían ser. Nada más son 5 problemas, si no mal recuerdo, sencillos como los que hemos estado trabajando aquí. Échenle un ojo para que también, si tienen dudas, me pregunten, ¿no? Así, cómo es la región, qué se tiene que hacer, cómo es la integral, qué sé yo, ¿no? Cualquier duda que tengan, ¿no? Lo puse para entregar el próximo lunes, en principio tendrían toda la semana para hacerlo, pero también podríamos cambiar por caso especial, que es la primera tarea, por si quieren ir, pues que todavía están acomodando sus horarios, ese tipo de cosas. Podríamos, digo, esa es una propuesta, ¿no? Como ustedes me digan. Ahorita está para el 15, como está. Pero podríamos moverla para el 22 y la segunda tarea que dejaríamos también la podríamos para el 22, ¿no? Van a ser igual tareas chiquitas, pero ya ven que les había dicho que fueran semanales, ¿no? De esa manera, por ejemplo, si esta semana pueden dedicarle un ratito a la primera tarea, pues los que puedan sacarla, la pueden sacar completa y ya, son libres, ¿no? Los que no podrían dedicarle la siguiente tarea, digo, la siguiente semana, con la cosa que podría encimarse un poquito con la tarea 2, ¿no? Que va a ser un poquito ya de vectores, ¿no? Pero bueno, como ustedes me digan, si quieren, piénsenlo, échenle un ojo, y el miércoles, platicamos de ella y ya me van diciendo cómo la van sintiendo, ¿no?
Entonces, bueno, ahorita la dejo así, pero como ustedes me vayan diciendo, ¿no? Entonces, bueno, chéquenla, chequen al rato el Classroom para que ponga el enlace de Telegram por si alguien lo necesita. Y ya, eso sería todo. Entonces, si ya no hay dudas con respecto a lo que vimos hoy, nos veríamos el próximo miércoles. Ok, Vale, muchas gracias. gracias, profesor. Sí, profesor, Vale, gracias. nada, Gracias, que tenga buen día. gracias igualmente. Buen inicio de semana para todos.